¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Nuevamente aquí contigo, tu amigo y pastor Armando Francisco Bonilla Ochoa. Te invito a que adoremos juntos a Dios en este día. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y estamos muy contentos de estar estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 8 y pues ha sido algo maravilloso estudiar capítulo por capítulo, porque Dios nos está enseñando pues, las bases de la iglesia. Nos está enseñando lo que los primeros discípulos, la iglesia primitiva, sufrió a causa de nuestro Señor Jesucristo, y cómo Dios les dio mucho gozo, mucha paz y mucha alegría, y cómo Él los respaldaba con todas las sanidades, los milagros y las maravillas que Dios hacía a través de Él. Vamos a entonar un canto de adoración, vamos a orar y después vamos al estudio de la palabra de Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Padre bendito, te doy muchísimas gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Dios, que nos has regalado. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros en esta hora. Muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque hoy tú nos vas a hablar a través de ella, Señor, porque tú nos animas y nos confortas a que sigamos adelante. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos has dicho que nos podemos acercar a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia. Dices en tu palabra que donde están congregados 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y nos hemos congregado, Dios, en una forma espiritual, Padre, porque nuestros corazones están dispuestos, están conectados, Padre, con tu Espíritu Santo en esta hora. Derrama, Dios, tu bendición. Derrama tu fuego, Señor, sobre toda tu iglesia, Padre.
Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama, Dios, tu gloria, Padre. La anhelamos. Te anhelamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Gemimos por tu presencia. Clamamos por tu presencia. Levantamos a ti nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos muchos problemas, aunque estemos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas. Consuela los corazones de aquellas personas, Padre, que están pasando tristezas, que están pasando amarguras, que tienen mucho dolor en sus corazones. Bendice a todos mis hermanos y a todas mis hermanas que están clamando en esta hora, Padre, que quieren restauración de su familia, que quieren sanidad de sus corazones, que necesitan una sanidad física, Padre, en su cuerpo. Quiero pedirte salvación, Dios, para aquellos en los que sus trabajos están muy afectados por la crisis económica que estamos viviendo. A ti correrá el justo y será levantado, Señor. Tu palabra dice que tus apóstoles, esos hombres que tú habías enviado a predicar tu palabra con grandes prodigios y con grandes maravillas, dice que estaban muy contentos, que tenían mucho gozo, que seguían sus caminos con mucho gozo en sus corazones. Nosotros queremos ese gozo que tú tienes, queremos esa paz que tú tienes. Te queremos a ti, Espíritu Santo. Por eso levantamos hoy, Dios, nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Vamos a decirle por última vez. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible
cuando levanto mis manos. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Cristo vive, Dios es bueno con nosotros. Cuando levantamos nuestras manos a Dios, Él nos da nuevas fuerzas. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Hechos, capítulo 8. El Espíritu Santo nos da el poder, hermanos, para anunciar su palabra con maravillas, con prodigios, con señales. Y cada vez que oremos debemos de clamar y pedirle al Señor: Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Porque, sabes, no solamente los apóstoles pueden hacer milagros y maravillas y prodigios. También hombres y mujeres comunes como nosotros, sobre los cuales el Señor quiere derramar su Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos que anhelar. Debemos de pedirle a Él su Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Estábamos estudiando en Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban. Decíamos cómo este hombre tuvo la valentía para poderles hablar a todos los judíos, a todos los fariseos, a todos los líderes de la iglesia judía en aquel tiempo. Y cómo los exhortaba a arrepentirse. Y les decía que ellos habían entregado y habían matado al Mesías, a Jesucristo. Y tomaron piedras y se las arrojaron contra él, lo lapidaron, lo mataron. Y bueno, antes de morir Esteban dijo prácticamente las mismas palabras que el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero creemos que el Espíritu de Dios lo cubrió antes de que Esteban estaba viendo la gloria de Dios, y Dios tomó su espíritu antes de recibir todo ese castigo. Entonces aquí la Hechos 8 empieza a decir que Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Y dice que hubo gran persecución, y esa persecución la inició Saulo. No quiero avanzar mucho en Saulo, porque quiero que estemos expectantes lo que Dios obra en las personas, cómo Dios hace milagros y cómo Dios hace maravillas en las personas, y cómo Dios puede cambiar los corazones de las personas. Este Saulo, dice aquí la Biblia, que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que se metía a las casas este hombre era un hombre celoso por su religión, por el judaísmo. Y actuaba así porque no tenía el amor de Dios. Algunos estudiosos piensan que realmente actuaban con celos de ver cómo Dios los había apartado, por decirlo así, y Dios había puesto ahora sus ojos en la nueva iglesia, en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Y por eso es que ellos se sentían como desplazados por Dios, se sentían como que Dios los había los había abandonado. Y por eso sentían todo este odio y todos estos celos
contra la iglesia naciente, contra la iglesia primitiva. Sabe que los celos y el odio no son buenos, porque los celos y el odio nos llevan a hacer este tipo de cosas, nos llevan a actuar, nos llevan a lastimar, nos llevan a ofender, nos llevan a hacer cosas de las que nos podemos arrepentir después. Ya este hombre Saulo más adelante tendría su encuentro con Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces tuvo que ocurrir toda esta persecución para que el evangelio de Dios se esparciera. La iglesia tuvo que sufrir toda esta persecución por parte de Pablo de Tarso, que era un fariseo, un judío fariseo, nacido en Tarso de Cilicia, provincia romana, educado en esa ciudad e instruido a los pies de Gamaliel según la observancia de la ley patria. ¿Y quién era ese Gamaliel? En Hechos capítulo 5, versículo 34, nos dice que Gamaliel era un fariseo, era un doctor de la ley, era un hombre respetado de todo el pueblo. De hecho, este hombre Gamaliel fue el que dijo que no se les matara, que se les dejara libres a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y se les dijo: acuérdense que ya se han levantado hombres anteriormente e iniciaron movimientos, y sus movimientos no funcionaron, se desvanecieron. Y dijeron: si Dios está con ellos, esa obra va a permanecer, y si no, se va a desvanecer. Y vemos cómo ya aquí en Hechos capítulo 8, la obra de Dios sigue avanzando. Y vemos aquí cómo sigue habiendo persecución. Dice que estos eran esparcidos por todas partes. La iglesia era esparcida, la iglesia era perseguida. Y seguían anunciando el evangelio, a pesar de que se les había prohibido y se les había dicho que ya no predicaran. Y aquí se levanta un hombre, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Se les dijo que ya no hablaran más en ese nombre, pero ellos seguían hablando acerca de ese nombre, del nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que la gente estaba unánime y que la gente escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe no era uno de los apóstoles, Felipe era tal vez uno de los hombres que servían a las mesas. Y dice que la gente oía y veía las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué grande es la obra de Dios, hermanos, porque la iglesia seguía avanzando. Esos hombres iban por todas las ciudades, iban por todas partes, y Dios estaba con ellos, con las señales, con las maravillas, con los prodigios. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, si Dios ha derramado su Espíritu Santo, ten fe, empieza a poner tus manos sobre los enfermos, empieza a orar para que ellos sean sanados. No necesitas llamar al pastor de la iglesia. Si hay endemoniados, si te llaman a ti, te dicen: oye, mira, es que hay un endemoniado en mi casa, en la casa de mi tía, en la casa de mi amigo. Tú puedes ir, tú tienes la autoridad para echar fuera a los demonios, para reprender todo espíritu. Y en el nombre de Jesús ellos van a ir, ellos van a salir. Y dice la palabra en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. ¿Y qué quiere decir magia? La magia es un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Es un conjunto de trucos, habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas
descubrir cosas ocultas, etc. No sé, eso me recuerda por ahí a un mago llamado David Copperfield. Dice que este mago David Copperfield ha atravesado la muralla china, ha hecho desaparecer la Estatua de la Libertad, ha volado sobre el Gran Cañón, coches desaparecer, personas del público desaparecer, ser teletransportadas, y el propio mago volar y levitar. Actúa permanentemente en el Hotel MGM Grand de Las Vegas. David Copperfield es uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Comenzó su andadura mágica con 12 años y durante toda su carrera profesional ha ofrecido trucos novedosos que no ha dejado indiferente a nadie. Los boletos están disponibles desde $129. Bueno, vemos qué es la magia. Hay personas que practican la magia, pero estas personas tienen también poderes sobrenaturales, pero estos poderes sobrenaturales no son de Dios. Esos poderes sobrenaturales son de demonios, son de espíritus engañadores. Estas personas hacen pactos con la muerte, hacen pactos con espíritus, con demonios que están trabajando en medio de sus shows para mover cosas, para hacer cosas. A esos hombres los buscan líderes de naciones, gente famosa, para que les hagan ritos satánicos, para obtener más fama. Hacen pactos con Satanás, pactos con sangre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la magia? En Levítico capítulo 19, versículo 31, nos dice la escritura: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es un mandamiento, es una ordenanza de Dios. Dice que no nos volvamos a los encantadores, a los adivinos, que no los consultéis. A mí me parece algo increíble. He escuchado de gente cristiana que se apartan de Dios después de haber caminado con Jesucristo. Y te enteras de que fueron a que les leyeran las cartas. Te enteras de que muy emocionados andan buscando a ver qué dice su horóscopo. La Biblia dice: no los consultéis, yo Jehová vuestro Dios. Hay gente cristianos que todavía prenden el televisor para emocionarse con los trucos de magia de todas esas personas. Hay personas personas cristianas muy emocionados, prenden el televisor para ver esas películas de terror. El satanismo y la brujería está en las caricaturas de Disney. Recuerdo una ocasión que estaba viendo una película con mi hijita Joyce y se veía muy tierna esa película de Dumbo. Y ya como a la mitad de la película que empiezan a salir demonios y diablos y empieza a haber ahí todo un rito satánico en medio de la película, y nos pareció algo tan extraño, o sea, tan fuera de lugar. ¿Cómo es posible que en medio de una película infantil pudiera salir todas esas porquerías, todas esas cochinadas? Por supuesto que inmediatamente quitamos la película y destruimos aquella película y la quemamos, y luego tiramos todo eso a la basura. Los cristianos no podemos consentir, no nos podemos contaminar con ninguno de sus ritos, con ninguna de sus prácticas. Dice Levítico capítulo 20, versículos 5 al 7. Entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre, contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan, fornicando en pos de Moloc,
Moloch es un dios cananita al que se le sacrificaban niños. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en medio de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré entre su pueblo. Versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso me parece que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que todos los mentirosos y los hechiceros. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Déjame decirte que si tú alguna vez has practicado la brujería, la hechicería, si alguna vez permitiste que te leyeran las cartas, si fuiste a consultar a espiritistas para que te hicieran una limpia o alguna práctica de esas, es muy importante que le pidas perdón al Señor Jesús en esta misma hora. Es muy importante que te arrodilles y que te humilles delante de Él y que le digas, Señor Jesús, perdóname. Te pido perdón con todo mi corazón. No sabía lo que estaba haciendo. Si realmente no lo sabías, pídele perdón en el nombre de Jesús. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú estás muy arrepentido, de verdad estás arrepentido, si tú piensas que Dios ya no te puede perdonar, que tú has hecho cosas muy malas, que tú has hecho cosas muy horribles, pues déjame decirte que Dios sí te perdona, que Dios te perdona porque Dios te ama, porque Dios no quiere que tú te pierdas, porque Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios ama tu alma y Dios quiere salvar tu alma. Evangelio de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy grave estar en esas cosas de la brujería, de la hechicería. Los jóvenes lo toman como un juego, practicando la ouija, jugando ese juego terrible en esa tabla y haciéndole preguntas a Satanás. Bueno, regresando aquí a Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es muy importante que si tú has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tú no te has bautizado, que te bautices en agua. Bautizarse en agua quiere decir sumergirse. Simboliza morir al viejo hombre, morir a la vieja pasada, a la vida pasada. Y salir de las aguas simboliza resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Bautízate para que nazcas de nuevo. Es importante que nazcas de nuevo. Amén. Versículo 13. También creyó Simón. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito. De verdad que los grandes magos, como ese que te decía David Copperfield, se puede convertir a Cristo. Y Dios lo va a perdonar como ese mago.
Y esos hombres se maravillan delante de la presencia de Dios, porque muchos de esos hombres hacen trucos, no pueden hacer las maravillas de Dios, no pueden salvar sus almas. Cristo sí puede salvar sus almas. Dios puede salvar a un brujo, a una bruja, a un mago, a un hechicero. Dios ama al pecador arrepentido. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tienes que tener esa esperanza. Clama para que también venga sobre ti el Espíritu Santo, para que tú también lo recibas. Dios quiere que todos recibamos el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este hombre pensaba que podía comprar el Espíritu Santo. Mucha gente llega a Cristo pensando que también pueden darle un dinerito al apóstol, al líder de la iglesia, para conseguir ciertos favores. Y eso está mal. Debemos de arrepentirnos de la corrupción y no debemos de permitir que la corrupción entre en nuestras iglesias. Debemos de dejar de pensar que todo lo vamos a hacer con dinero. Por ahí dice, no sé, un dicho del mundo, dice que con dinero baila el perro. Estamos como tan acostumbrados a que si necesitamos hacer algún trámite en el gobierno, pues le damos un dinero a alguna persona para que nos hagan el trámite más fácil. Algún trámite que no se pueda hacer de alguna forma legal, pues para que se pueda hacer. Este es el mundo está acostumbrado a hacer este tipo de cosas y esas cosas no son de ahora, las estamos viendo aquí en la Biblia como son desde tiempos antiguos, desde hace cientos de años, miles de años. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20 de Hechos 8. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y recuerda que arrepentirse es cambiar de vida. Ya no bebas. Deja el alcohol. Deja el cigarro. Deja de mentir. Deja de engañar a tu esposa. Deja de tener sexo con tu novia si no te has casado. Dice, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentirse es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de propósitos, un cambio de lo malo a lo bueno. Sí se puede cambiar, créeme que sí se puede cambiar, si de verdad se está dispuesto. Pero no cambies por tus propias fuerzas. Nuevamente, no vas a poder cambiar por tus propias fuerzas. Necesitas arrepentirte con todo tu corazón. Necesitas estar convencido de que lo que estás haciendo está mal. De que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y como no le agrada a Dios, dice la Biblia que estos hechiceros, que estos magos, que estos mentirosos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Debemos de entender que si no nos arrepentimos, nos estamos jugando nuestra salvación. Debe haber un verdadero arrepentimiento. Dice, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo un pecado nos puede llevar a otro?
No, una mentira nos puede llevar a otra mentira. El querer ocultar un pecado nos puede llevar a decir muchas mentiras, a esconder cosas. Y eso son prisiones de maldad. Así le dijeron, Hechos 8:23, porque en hiel de amargura. O sea, la hiel es amarga. La hiel corrompe todo lo de adentro. En prisión de maldad veo que estás. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Tú puedes pedir también intercesión, si ya lo has intentado. A mí hay gente que me ha dicho, Armando, yo ya le pedí a Dios que me ayude. Armando, yo ya clamé, yo ya supliqué para salir de esta situación, pero no puedo. Busca ayuda. Busca ayuda. Después de arrepentirte, después de que realmente lo hayas intentado, dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Y eso que dijo ese hombre es bueno. Ruega por mí a Dios para que me ayude. Si tú estás pasando un problema, manda tu petición, manda tu necesidad para que oremos por ti, para que clamemos por ti. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé, recuerdo en la Biblia cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Dios le dio aviso a Abraham que en esa ciudad estaba su sobrino Lot. Y inmediatamente Abraham empezó a interceder y le dijo, Dios, si hay 50 justos, perdónalos. Y Dios le dijo, no hay 50 justos. Señor, si hay 40 justos, perdónalos. Si hay 30 justos, perdónalos. No habían 30 justos, no habían 20 justos. Solamente estaba la familia de Lot. Y Abraham le pidió a Dios, saca a mi familia, saca a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que Dios envió ángeles para sacarlos de aquella ciudad. La intercesión es poderosa, hermanos. No estás solo, hermano, hermana. No estás solo. Dios está contigo. Pide oración para que clamemos juntos por tu necesidad. Dice Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y ahora pasemos al otro título, Felipe y el etíope. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ese hombre era un alto funcionario de Candace, dice, reina de los etíopes. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo las profecías mesiánicas, las profecías del Mesías, las profecías de Cristo, cómo el Salvador se iba a manifestar, cómo todo se iba a cumplir en Jesucristo. Y dice Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde la comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaba. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a resumir todo Hechos 8, lo que hemos visto. Vemos a Saulo. Saulo, que todavía no era Pablo, lleno de odio, lleno de celos contra la iglesia. Celo de Dios contra la iglesia, defendiendo su religión. Luego vemos a un Felipe anunciando el evangelio de Dios, con señales y con las maravillas de Dios, bautizando gente. Vemos a un Pedro y a un Juan viniendo a esta ciudad a orar para que la gente reciba el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en agua. Vemos a un mago Simón convertido a Cristo Jesús, entregándole su vida a Jesús. Vemos a estos hombres diciéndole que se arrepintiese, y ese hombre diciéndole: por favor, rueguen por mí. Vemos aquí a un Felipe nuevamente con un eunuco etíope, funcionario de reina de Candace, reina de los etíopes, que leía al profeta Isaías. Y la escritura que leía, dice, era: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Versículo 34. Te ruego que me digas de quién dice el profeta eso, de sí mismo o de algún otro. Y dice que Felipe, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y el eunuco dice que vio agua y le dijo: si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo: está bien, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Dios sigue derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Y Dios sigue salvando gente. Sigue habiendo mucha gente que se está bautizando y que le está entregando su vida a Jesús. Dios sigue cambiando las vidas de las personas. Dios sigue quitando toda amargura, toda tristeza, toda soledad. Y dice que este eunuco dice que no le vio más y siguió gozoso por su camino. Siguió gozoso por su camino. Y yo sé que tú has pasado cosas muy difíciles. Sé que tú has pasado cosas muy fuertes. Que tienes todavía mucha tristeza en tu corazón por lo que ha pasado últimamente. Y por lo que ha pasado ya hace mucho tiempo y que quizá no has podido olvidar. Pero aquí dice la Biblia que este eunuco siguió gozoso por su camino. Y en el nombre de Jesús hoy ruego para que el Espíritu Santo venga, se derrame sobre ti y tú sigas gozoso por tu camino, para que tú sigas gozosa por tu camino. Y en el nombre de Jesús yo oro en esta
en este día, para que Dios llene tu corazón de paz. Oro en este día para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre tu vida. Aquí está el Espíritu Santo. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te ruego en este día que vengas a mi vida, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo mal que me he portado, por todas las veces que te he quedado mal. Abro mi corazón y te pido que seas mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, donde nunca jamás será borrado. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero pedirte, Señor Jesucristo, en este día, por la familia Morales, Padre. Te pido por Silvia, te pido por Berta, Señor Jesús. Pongo en tus manos a Adrián, a Patti, a Karen, Johnny, Cintia, Maribel, Josefina, Luis. Te pido por sus trabajos, Señor Jesús. Tú tienes tus planes y tus propósitos con ellos, Señor. Inclina tu oído a tus siervos, Dios, cuando ellos clamen a ti, Señor Jesús. Te pido por sus trabajos, Señor Jesús. Te pido, Dios, que conserven sus trabajos, sus negocios, y a los que no tienen trabajo, que tú les des un trabajo. Quiero pedirte que les bendigas económicamente, Señor Jesús. Haz un milagro en sus economías, Padre. Vivimos esperando un milagro todos los días. Todos los días estamos viendo un milagro, Señor Jesús. Un milagro de sanidad, un milagro de provisión. Pongo en tus manos también a la familia Rodríguez, Dios. Pongo en tus manos a mi hermana María Eugenia, Padre. A Claudia, a Sandra, a Lalo. Señor, pongo en tus manos a Kevin y a los niños, Señor Jesús. Los pongo en tus manos, bendice sus vidas, guárdalos de toda enfermedad, cúbrelos con tu sangre preciosa. Envía tu Espíritu Santo, envía a sus ángeles, Dios, donde ellos están. En esta hora te lo suplico. Te pido por mi tía Marilú, que me está siguiendo desde Los Ángeles, allá en los Estados Unidos, Dios. Quiero pedirte que la bendigas, Dios, a mi primo Tony, Señor. Bendice a sus hijas, bendice a su familia, Padre. Acuérdate, Dios, de los hermanos de mi mamá, allá en los Estados Unidos, en la Unión Americana, Padre. Te pido por mi tío Tony, por mi tía Alicia, Padre, por todos mis primos que se encuentran allá. Te pido por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Los pongo en tus manos. Derrama salvación sobre mis sobrinos, sobre toda mi casa. Todos estamos en tus manos. Te pongo en tus manos a mi esposa y a mi hija amada, en el nombre de Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo
empiezo a sentir una unción que me hace cantar. Mis manos empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. También pongo en tus manos, Señor Jesús, la vida de mi hermano Jesús Carpio. Dios, sánalo, Señor Jesús. Fortalece su sistema inmunológico. Bendice a su esposa, mi hermana Silvia. Están en tus manos, están en tus manos. Bendice su negocio y su economía. Guárdalos, Padre. Ahora nos despedimos en esta hora, mas no de tu presencia. Bendice, Dios, a cada uno de los que están orando y están clamando y esperan un milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te recuerdo, suscríbete al canal para que sigamos estudiando el libro de los Hechos. Está muy interesante todo este libro porque es el principio de la iglesia. Son los fundamentos de la iglesia. Es volver al principio. Es volver al Espíritu Santo. Es volver a la salvación en Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.